Yo llegué a México manejando porque me deportaron a mi esposo. ¿Cómo lo recuerdas, tu vida por allá? Ay, vivía en orfanatorios, vivía en la calle. Me llevaron a un hospital psiquiátrico de niños. Yo tenía 6 años. Y se hace un berrinche en un hospital psiquiátrico. No hablan con el niño. Y me pusieron pulseras así, así. Y uno aquí, me escapé. Me escapé. Ya veo que van a helicóptero buscándome. Yo me embaracé entonces cuando tenía 14. Mi hijo a los 10 años se dieron cuenta que tenía cáncer. Y ya falleció cuando tenía 17. Falleció, yo estuve aquí en México. Y no podía irme a su funeral. Y tenía que mirar su funerario virtualmente de aquí. Yo no podía regresarme allá. Yo aprendí a pelear por mi vida. Escondí la verdad de la trampa que me pusieron. Y de ahí me empecé a trabajar en los campos. Plantaba tomate. Yo me siento también como un inmigrante mexicano. Yo era ilegal, básicamente, de 12 años de edad. ¿Y por qué tiene que meter su nariz en otras cosas del mundo? Estados Unidos siempre se mete su nariz. Tengo hijos que tal vez un día van a querer vivir allá. Gracias a Dios, aquí en México nunca he sufrido es falta de comida. En mi país sí. Si hay 4 personas y nada más hay un taco, un cacho por ti, un cacho por ti. Y yo amo a México. Bueno, hola Jessica, ¿cómo estás? Muy bien, Dani, muy bien, gracias. Aplausos, ¿escuchas los aplausos? Ay, cheers. Oye, un gustazo tenerte por acá y verte nuevamente. Es un placer para estar aquí. Bueno, para los que no te conocen, tenemos aquí a Jessica Nalbach. Sí, Jessica También. Nalbach. Ajá. Y bueno, tú eres estadounidense. ¿Tú eras feliz en Estados Unidos? ¿Cómo recuerdas tu infancia, tu adolescencia, cuando eras joven? ¿Cómo lo recuerdas, tu vida por allá? Ay, mi vida. Hay historias dentro de historias dentro de historias. Yo vivía rica, vivía pobre, vivía con mi mamá, vivía con otras personas, vivía en orfanatorios, vivía en la calle, por un rato vivía en una isla privada. Entonces, adentro de todas mis historias, para ser más breve, porque es muy largo todas mis historias de mi vida, cuando yo vivía con mi mamá hasta que tenía 6 años. Después, Javier Gobierno me quitaron a mí de mi mamá porque en la escuela encontraron marcas en mi cuerpo. Y hablaron a la policía. Y investigaron cuando venían a hablar conmigo y todo, yo tenía 6 años y se dieron cuenta que yo estuve abusada. Mi mamá me abusaba físicamente y me dejaron con personas cuando ella fue a buscar trabajo y cuando nació mi hermano, cuando nació mi hermano, me dejaba con gente que me abusaba sexualmente. Entonces, cuando se dieron cuenta de eso, decía que mi mamá se dieron cargos de negligencia y por abuso físico. Y mi mamá estaba como en terapias y todo eso para recuperarme para atrás. Cuando primero me quitaron de mi mamá, me llevaron a un hospital psiquiátrico de niños. Yo tenía 6 años porque no tenían lugares en los orfanatorios. Y todos los estudios que me estaban haciendo me llevaron al hospital. Y yo no sé cuánto tiempo, porque estuve chiquita, pero yo me siento como haría como 6 meses que yo estuve ahí, en ese hospital. Y cuando un niño se hace berrinches, normalmente su mamá va y habla con su hijo, ¿no? Pero en los hospitales, con un niño de 6 años, eso fue en los 90s.
se hace eso y se hace un berrinche en un hospital psiquiátrico, no hablan con el niño. Te van y te dan pastillas. Y si no te controlas, te ponen en un cuarto de 4x4 con paredes de metal, con una puerta de metal, sin ventanas y está oscuro. Y hay una cama en medio, como esa mesa, que es de metal, sin cobijas, sin nada. Y si tú pegas a las paredes o pateas las paredes y estás gritando, yo tenía 6 años, me asustaba, ¿no? Y yo no sabía qué hacer. Si yo gritaba, yo pegaba las puertas, bateaba mucho. Y yo me recuerdo que vinieron como 6 adultos y la mayoría hombres grandes. Me pusieron en arriba de la cama, pero no era cama, era como una mesa así de metal y frío. Y me pusieron pulseras así. Y uno aquí, uno así, en las piernas y uno en cada pie, así. Pero antes que te ponen así, te ponen al revés y te inyectan Thorazine porque te duermas. Y me pusieron así, no tienes zapatos, tienes un pants y una camisa, nada más. Y así te ponen en la mesa, pero después que ya te inyectan. Y esa fuerza, porque ellos mismos te controlan todo. Y yo me recuerdo que me pusieron en la mesa, me dormí ahí 2 días, en ese cuarto. Y así. Y yo tenía 6 años de edad. Imagínate un niño de 6 años de edad por hacer un berrinche nada más, porque está confundida. Y para dar medicamento que en inglés se llama tranquilizer. Para mí me traumatizaron más que mi mamá. Más que mi mamá. Y después de ahí me pusieron en una casa con una señora que estaba embarazada y su esposo. Pero yo ya quería ir con mi mamá. Yo estaba muy confundido. Entonces yo gritaba y le hacía mis berrinches. Y por la seguridad de la muchacha que estaba embarazada, me pusieron en un orfanatorio. Y yo me recuerdo en el orfanatorio que estaban niños de nacimiento hasta 21 años de edad. Y yo como tenía 6, a mí me tocaba en cuarto hasta niños de mi edad de 6 con niños hasta 12 años de edad. Y ahí son niños también que tienen problemas. Entonces también te abusan. Te abusan física, te abusan mental, te abusan todo. Entonces, pero estaba con niñas. En mi cuarto eran niñas, pero en la casa o el orfanatorio eran las 2 niños y niñas. Y estuve ahí hasta que tenía como 7 años y medio. Y de ahí me venía una pareja que tenía buena historia con niños, con mi caso. Y yo fui a vivir con ellos y me cuidaron bien, pero estaban bien viejitos. Tenía como 60 años. Y me cuidaban muy bien las señoras y su esposo. Pero su esposo, bueno, después me fui para atrás con mi mamá. Yo estuve con ellos por como 3 años. De 8 hasta que tenía yo como 10 años. Como 2 años. Yo estuve con ellos. Y me cuidaban bien y todo. Y después mi mamá volvió a ganar custodio. Y yo fui con ella otra vez por como 3 meses. Y otra vez mi mamá empezó a pegarme y a drogarse un poco de medicamentos y todo eso. Entonces se volvió a ponerme en los orfanatorios mi mamá. Y mi mamá firmó para ponerme por adopción.
porque decía Javier Gobeno que si ella no firmaba los papeles, que la fueran a dar arresto y cárcel por negligencia. Entonces ella dice, bueno, mejor la firmo ya. Y perdí sus derechos. Bueno, sí, se quitó sus derechos. Y yo volví a ir con la señora de la pareja, que me cuidaba bien, porque su esposo ya ha fallecido de cáncer. Entonces ella todavía estaba cuidando niños, ella sola, pero ya era bien viejita. Y ya después de como 2 años ya no podía volver a cuidar niños. Yo tenía 12 años. Y me volví a tener que ir a orfanatorios. En ese tiempo yo tenía una prima. Bueno, no, primero me empecé a portar mal, ¿no? Porque ya estuve confundida, enojada. Yo pensé que ellos fueran a ser mi familia por siempre, la señora, ¿no? Porque ya después de eso ya tenía 4 años más o menos con ellos. Entonces estuve confundida y empecé a pelear en la escuela. Empecé a fumar mota y me portaba mal. Y empecé a correr de los orfanatorios, a vivir en la calle, en el parque, donde que sea, que no era ahí. Yo tenía, como te digo, tenía 12 años. Y después de ahí una prima mío, yo creo que mi mamá hablaba a su prima, que yo ni sabía que tenía. Yo tenía 12 y ella tenía como 36 o algo así, mi prima. Se venía y con mi trabajador social quería adoptarme y tenía dinero. Era rica mi prima. Entonces, en ese tiempo, como ya corría tanto, ya estuve en un hospital psiquiátrica otra vez, porque así, un programa de adolescentes traviesos, algo así, porque ya no podía correr de ahí, porque ya estaba encandadado. Es un programa behavioral, ahí en Naples estuve yo. Y ella venía, empezamos a sacar mis fines de semana, a ir a lugares de lujo, islas privados, a las montañas de extravagancia y todo eso, ¿no? Y ya por fin ya salí de la programa donde estuve y tenía 12 años todavía y me fui a vivir con ella. Fui a escuela privada, fui a lugares de lujo, fui a vivir con gente rico, pero yo era su esclava. Yo tenía que hacer toda la limpieza de la casa cuando llegaba de escuela. Ella tenía una hija 1 año menor que yo. Y cuando nosotros llegamos de escuela, mi trabajo era hacer mi tarea y empezar a hacer la limpieza, la lavandería, limpiar la alberca. Hasta como las 11 de la noche estuve limpiando. Y después ya podía bañarme y dormir. Y otra vez siguiente día. Las fines de semana también la mismo. Y nada más que ella sí me compró ropa usado y todo eso. Pero a su hija la mantenía como una princesita, ¿no? Ropa de lujo, cosas así. Y ella nunca tenía que hacer nada. Sus amigos llegaban a la casa y ahí estaban jugando mientras que yo era ahí. Hasta volaron de mí porque decía que yo era la Cenicienta. Ajá. Porque mientras que ellos jugaron o nadaron en la alberca, yo estuve ahí limpiando y todo. Y me volaron de mí. Entonces un día yo no aguanté. Fui el 24 de diciembre. Y yo le decía a mi prima, le digo, ¿sabes qué? Si tú no quieres a mí porque de verdad soy parte de tu familia, por quererme como tu hija, o lo que sea, tu prima, tu sangre, yo no quiero estar aquí. Porque anteriormente que yo decía así, yo y su hija peleamos, pero verbalmente, no físicamente. Y su hija decía que yo la pisqué así en su brazo. Nada más pisqué así.
Y mi prima estaba diciendo, no, si la vas a hacer físicamente a mi hija, yo no te quiero aquí. Y eso es cuando yo la decía lo que te dije. Y mi prima, yo me recuerdo que me decía, no, ¿sabes qué? Yo te llevo para atrás al orfanatorio si no quieres, ¿estás seguro? Y como 3 segundos pensé yo. Y yo decía, sí, estoy seguro. Si tú no me quieres como un parte de la familia y nada más estoy aquí porque soy como tu... Te la voy a decir en inglés porque es mejor así en inglés para mí, para explicarlo. Si te voy a... If I'm going to only be your slave and you're only want to use it as a show for your friends that you are taking care of me as a sorry case, then yo no quiero estar aquí. Claro. Y él dice, ok, está bien. Y marcó a mi trabajador social y esa misma noche me llevaron otra vez al orfanatorio. Y fue la última vez que yo vi a mi prima. Fue la última vez en mi vida que he visto yo a mi prima. Entonces, eso, también fui a islas privadas con ellos por un 4 de julio y todo eso. Pero fui yo quien tenía que cargar todas las bolsas y todo como tu sirviente. Así era. Pero sí me llevaron, pero más como sirviente. Y ya después de ahí ya no la vi. Entonces ya estuve en el orfanatorio y que me salgo del orfanatorio yo me corrí como 2 días después. Yo corrí del orfanatorio. ¿Huiste? ¿O saliste como? ¿Runaway? Sí, huiste, te escapaste. Me escapé. Me escapé con una mochila 2 días después. ¿Y cómo fue eso? Me agarré mis cosas, la puse en una mochila y me fui caminando fuera de la puerta. Se podía, era como fácil. En los orfanatorios, sí. Ajá. Y me fui, como a las 2 de la mañana, me fui. Y en ese tiempo, yo cuando tenía 12 años, yo parecía de una persona de 16. No parecía de mi edad, ni por mentalmente, ni por físicamente. Entonces me fui a quedarme en un parque. Y yo tenía que buscar trabajo. ¿Y qué viene? Un camión en la mañana, en la madrugada, como a las 6 de la mañana, con hispanos. Y estaba un muchacho y se miraba como de 16, 17. Y que me pongo a platicar ahí con él. Le digo, ¿tú vas a la escuela? Dice, no, me voy a trabajar. Me voy a trabajar. Le digo, ¿de qué trabajas? Pero en inglés, porque él sí hablaba en inglés. Pero yo no hablaba español todavía. Uh-huh. Y me dice, no, aquí vamos a ir a plantar tomates. Le digo, sí, ¿puedo ir con ustedes? En una caja así, ¿no? Dice, sí. Entonces me fui con ellos todo el día. Y después en la tarde dice, ¿por dónde quieres que la dejamos? Digo, ahí en el parque otra vez. Y ya después de 3 días así, me dijo el muchacho, me dice, no, ¿por qué? Yo la hablé con mi mamá y tenemos una familia que vive del lado de nosotros que desea que te puedes ir a quedar con ellos. Y tenía 3 niñas y era una pareja con sus hijas. Y que me fui a quedar con ellos. Y de ahí me empecé a trabajar en los campos. Yo plantaba tomate y cuando ya no era tomate, me fui a plantar tabaco en norte. Y por 2 años yo vivía haciendo así hasta que tenía 14 años. Y después me encontraron la policía. Ni me recuerdo cómo me encontraron, pero me encontraron la policía. Yo creo que fui en un carro que pararon va a ir rápido. Y me pararon y como no tenía ID, le decía mi nombre y checaron y ya me estaban buscando. Porque ya tuve reportada que me corrí del orfanatorio. Entonces me volví al orfanatorio. 2 horas después que me dejaba, ya me voy otra vez. Y ya después de 5 veces así, en como 4 meses, que me encontraron, que me voy, que me encontraron, me voy. Me llevaron a otra vez un programa de behavioral. Y ya de ahí ya no te puedes escapar. Te puedes, pero te meten en la cárcel de adolescentes por cargos. Ajá.
Entonces me quedó en el programa, hacía lo que tenía que hacer porque pensaba que ya estuve mejor. Después de la primera vez fui, porque fui dos o tres veces. La primera vez fui 4 meses que estuve ahí. Y ahí tienes que tomar tu medicamento que te dan. Viene una enfermera, te dan tu medicina. Te vas a tus pláticas, en tus grupos. Te dice, pero no estás escribiendo en tu libro, no estás hablando de esto. Le digo, ¿de qué te voy a hablar? ¿Qué quieres saber? ¿La mismo diario? ¿Que esto y esto? Eso no me está ayudando, me está afectando peor. Claro. Porque siempre estoy recordando de la mala. Y me dice, no, tú no estás listo todavía. Córrele otra vez, porque te sales a otro nivel. Eran niveles que tenía que subir. Ya después de 4 meses ya me otra vez graduó de ahí. Y me pusieron en una casa de orfanatorio de puras niñas. Pero era un programa independiente. Porque yo tenía apenas 14 años. Apenas. Porque todo eso me pasó dentro de 12 y 14. Entonces apenas tenía 14 años. Y yo fui la más joven muchacha en la historia aceptado en ese programa. De adolescentes de 14 a 21 años en una casa de 52 muchachas que van a la escuela y van a juntas y van a trabajos ganando dinero para prepararse para vivir independiente. Pero en esa casa hay muchas mujeres que son gente que te abusan. Imagínate, yo tenía 14 años. Era la más joven que todos. Entonces, yo aprendí a lavar mi ropa sola. Yo no tenía dinero para secadores, entonces yo tenía que ponerla a la línea. Y cuando me robaron mi ropa de la línea, ya no tenía ropa. Tenía que aprender a robar también por mi ropa que no tenía. Y así dentro de la casa robamos, de uno a otro. No me dieron dinero por mis shampoos ni nada. Yo tenía, y como no podía trabajar porque era menor de edad, entonces, ¿qué hacía? Para mantenerme, lo que sea en un orfanatorio. Entonces yo corrí, me cansé de estar ahí sin nada y puro viviendo de robar. Le digo, si estoy viviendo así y con gente que también te abusan, peleando, tenía que aprender a pelear porque si no, te abusan. Y de ahí yo aprendí a pelear por mi vida, porque si no me abusaron. Y ya después ya me cansé de estar peleando y todo y me volví a correr. Pero en ese tiempo yo estuve la casa estaba en un barrio bien feo. Southside St. Pete, por la gente que sabe qué es eso. Y fue bien feo, feo. Yo corrí con 2 más niñas, más grandes que yo, y quedamos en un parque. Y yo me recuerdo que 2 prostitutas que estaban ahí en el parque se la reportaron a nosotros, a la policía. y que yo me corrí porque mis amigas estaban en el baño en el parque y cuando vi la policía les digo, están entrando por mis amigas y yo estaba más acá en el parque y que me meto yo dentro de una de las slides, ¿cómo se llama? Resbaladillas. Ajá, resbaladillas. Me subí a dentro de uno que estaba cerrado y me quedaba así porque no me encontraron. Y me quedaba así, como por 2 horas me quedaba así. Y después que me salí ya no estaban. Y yo estuve caminando en el parque y que la veo que pasa como 2. Le digo, ay no, todavía me siguen buscando. Y que me corrí. Atrás de una casa me escondí. Y ya veo que van al helicóptero buscándome. Digo, ¿qué hago? Y ahí en el barrio, entonces la casa estaba un poco arriba de la tierra. Que me meto abajo de la casa, que me meto abajo hasta que ya no escuchaba el helicóptero. Y, ¿Helicóptero? Ajá, el helicóptero me estaba buscando. ¿Con helicóptero y todo? Sí, y yo tenía 14 años. Entonces, esa noche no me encontraron. So me fui otra vez al parque. Y que las 2 prostitutas me encuentran, las mismas.
Y como saben que yo era más lista que mis amigas, que no me podían agarrarme así, que me dicen, no, pero ven, vamos a darte de comer, un baño y todo. Que le digo, va, vámonos. Y que me fui. Y me tenía nada más paseando. No me trataron de vender ni nada. Pero me tenía así paseando. Eran muy cariciosas conmigo también las muchachas. Y me dice, no, amor, vamos. Te voy a dar comida y un baño y todo. Me cuidaron y todo. Y yo estuve dormida. Me levanté. Y no, yo me recuerdo que estaban uno en el teléfono y el otro estaba conmigo, sentada, como cuidándome, ¿no? Es que ya llega la policía por mí. Ah, ¿sí te acusaron? Sí, pero me agarraron mi confianza primero, después me entregaron. Y ya que me llevan otra vez al orfanatorio, y ya 2 horas después ya me volví a correr. Y ya de ahí, esta vez que me corrí, no me encontraron. Yo corrí otra vez por 2 años. Me fui otra vez a trabajar en campos. Me fui a pescar naranjas en Arcadia, en Dade City, en St. Hills, en Florida. Y pescaba con las tenedoras así, las mandarinas. Y me fui también hasta Nebraska. No, tenía un novio, porque también me agarré novio. A los 15 años me agarré novio. Y estuve ahí viviendo con ellos. En ese tiempo yo no trabajaba, él trabajaba. ¿Estadounidense él? No, mexicano. Y vivimos con su tía. Su tía, sus primos de él y con él. Y por una razón u otra yo me empecé a hacer droga y la mota. Y me puse bien pesada por un rato, como 1 mes y medio, 2 meses. Entonces me empecé a pelear más con él. Y una vez él dice, no, ya vamos a separarse. ¿Por dónde quieres ir? Le digo, bueno, tú sabes que no tengo por dónde irme. Dice, no, tú dime por dónde quieres ir, tú compras tu boleto. Y yo, me voy a comprar un boleto por donde que sea, va. Y le digo, quiero irme a Texas. Nunca había ido a Texas. Y yo no conocía a nadie en Texas, va, imagínate. Que me compró un boleto. En ese tiempo haría Greyhound, las camiones de Greyhound. Perro, ¿no? Ajá, del perro. Y yo tenía 15 años. Me fui de Florida hasta Texas. Y en Texas, cuando yo llegué, pedí un taxi. Porque también me dejó como $1,000. Y llegué ahí a Corpus Christi. Me fui a Corpus Christi. Y me bajé del camión. Y le dije al taxi, le digo, llévame a un barrio en inglés, le digo, llévame a un barrio de puros hispanos. Wow. Para buscar mi trabajo en un campo o algo, ¿no? Ajá. Y era diferente, porque todos los barrios eran de hispanos. Entonces, yo no sabía, porque imagínate, yo tenía 15 años todavía y bien mensa que era en esas épocas, ¿no? Ya están 35 años para atrás. Y luego que me voy caminando, ¿no? Y le digo, a ver qué pasa. Y que encuentro a unos hispanos, estaban jugando... ¿Cartas? No, las dice. Dados. Ajá, dados. Y le digo, a ver, vamos a cortorear, ¿no? Aprendí de chiquita. Entonces me fui a cortorear, le digo, yo también quiero jugar. Y que me meto yo a jugar. Luego uno se empezó a querer ser mi novio, que quién sabe qué. Yo le digo, no quiero novio, pero sí estoy buscando un apartamento para rentar. Porque imagínate, yo todavía tenía mi dinero. Le decía, estoy buscando un apartamento. Y que dice, no, yo conozco a un muchacho. Y que me lleven a una casa. A ese día yo no sé si la casa sería abandonado y nada más llevaron mi dinero o no, pero me llevaron a una casa. Y yo pagué la renta por una semana, como $100 por una semana. Y no tenía nada en la casa, nada, ni a luz, ni a agua, pero era una casa. Entonces, que me quedó dormido ahí en el piso, yo sola.
La siguiente día se venían para atrás por mí, la muchacho y un amigo de él. Y que me dice, ¿todavía estás aquí? Le digo, sí, la pagué una semana. Claro. ¿No? Y dice, oh, así decía. No. Oh, le digo, sí. Y me llevaron a su casa y me introdujeron a sus novias, de las dos. Okay. Y harían chicanas. Eran señoras, ya yo tenía 15, ellos tenían como 25, 28. La otra tenía una hija de mi edad. Y tenía tres hijas. Uno era como 19. Ajá. Me llevaba a su casa con sus hijas porque yo tenía infección de mi ojo. Estaba bien malita de mi ojo. Y estaba casi cerrado mi ojo también cuando me fui a Texas. Y me ayudó porque usaba sus papeles de su hija para llevarme al doctor. Y me dieron inyecciones y me curaron mi ojo. ¿Era como de infección o golpe? O... No, infección. Tenía infección en mi ojo. Y me curaron de mi ojo, la señora. Y me llevaba con ellos a la cantina con su otra hija. No sé qué hicieron ellos en la cantina. No sé. No lo voy a decir chismosa porque me ayudaron. Y me llevaron a la cantina. Yo y su hija, y estábamos ahí bailando y todo. Ya, por como 3 días. Y después la señora me dice, ya te encontré trabajo. ¿Y por dónde vivir? Le digo, ok, vámonos. Y me llevaba a South Padre Island a vivir en la playa con un señor y un grupo, un señor, 2 señoras que eran meseras, como un grupo de gente que trabajaba en un restaurante mexicano. Entonces yo empecé a trabajar en un restaurante mexicano como de bus girl, de la que llevan las trastes sucios atrás porque la lavan y todo, y limpiaba las mesas y todo eso. Yo haría un bus girl. Y como la gente que trabajaba en el restaurante vivieran en un apartamento. Y haría 3 calles de la playa. O sea, cuando no estuve trabajando, yo estuve en la playa. Diario. Pero me aburrí. Porque ahí en South Padre Island, en ese tiempo, ya haría como 2001. No tenía nada. South Padre Island era puro dunes de tierra. Y nada. Entonces me aburrí. Y como 3 o 4 meses después, yo indicaba, no, ya me voy para atrás a Florida. Y que me agarro mi dinero, me voy. Me volví a ir a Florida, para atrás, a Greyhound. Y me llegué a Florida, no conocía a nadie, no tenía para dónde vivir. Y llegué a Bradenton, no a Dade City, ni a Arcadia, me llegué a Bradenton. Entonces otra vez me fui a un parque. Y la vi gente jugando. Y que fui a hablar con una chicana que estaba ahí con sus hijos. Y ella se puso a hablar conmigo. Hasta la conozco hasta ese mismo día, esa chicana. Es mi amiga por vida. Con ella hablé y me indicaba que podía quedar en su casa un rato. Me quedé ahí como una semana. Y después encontré trabajo en un restaurante. Y encontré un novio. También un novio. Pero era alguien que conocía anteriormente, cuando estuve más joven. Y después de ahí me quedó con él como 6 meses. Pero pasó cosas y luego se di cuenta que ya estuve embarazada. Y tomamos la decisión, como él tenía 22 y yo tenía... Entonces yo tenía 14 cuando me fui a Texas. Wow. Porque yo me embaracé entonces cuando tenía 14. Wow. Entonces 1 año atrasado. Entonces me fui otra vez a entregarme a la policía. Y esta vez cuando yo entregué, como ya llevaba años que no me encontraron, como 2 años, me volvieron a poner en una institución. Hasta que a punto de aliviarme de mi embarazo. Ya a punto de aliviarme de mi primer hijo, 2 semanas antes que mis 15 años nació mi hijo, yo estuve en esa institución. En 2 semanas antes que tenía mi hijo, me pusieron en un orfanatorio, pero el orfanatorio era específicamente por menores de edad, que eran madres solteras que tenían hijos.
Entonces yo vivía ahí con mi hijo por como 2 semanas. Pero después mi cesárea, Cesárea. tenía cesárea porque mi parto fue bien difícil. Se explotó. Y me llevaron al hospital. Y yo tenía MRSA. Casi me murió de MRSA. Porque cuando me hicieron mi cesárea en el hospital no estaba sanitizante, algo. Y me pegó un bicho de adentro donde me cosieron. Entonces yo me recuerdo que mi hijo quedaba en el orfanatorio, recién nacido. Y cuando me volví al orfanatorio, como la muchacha que hablaba la ambulancia, cuando se explotó así, estuve sangrado y todo, se tenía que romper una puerta por entrar por el teléfono, por hablar a la ambulancia. Como a ella la regañaba la director del orfanatorio por hacer eso, estaban abajo de investigación la orfanatorio por negligencia, por no cuidarme bien. Y yo me recuerdo que tenía junta, como una mesa grande, con mi persona de trabajador social, la persona de la director del orfanatorio y varias otras personas que no sabía yo quién era. Y ellos indicaron que yo ya no podía vivir ahí con mi bebé. Entonces me llevaron a las oficinas de las trabajadoras social con mi bebé y querían separarnos. Mi bebé en una orfanatorio y yo en otra. Y yo, gracias a Dios, en ese tiempo yo tenía un poco más paciencia por mi bebé. Y ellos encontraron una casa donde yo podía quedarme juntos con mi hijo, una señora. Y me fuimos a vivir con ella. Después de 3 meses viviendo con la señora, un día yo venía de escuela y estaba la policía afuera de la casa esperando. Yo llevaba a mi hijo conmigo a la escuela. Y cuando yo llegué, yo como confiaba en la muchacha, la dejé mi hijo en la sala, en su brincolín, ahí en su camita, y me fui al baño. Cuando salí del baño, ya no estaba mi hijo. Digo, ¿dónde está mi hijo? Nada más me fui al baño. Me dice, no, siéntate. Y que no, yo estuve paniqueando. Le digo, ¿dónde está mi hijo? Y la señora tampoco no estaba. Estaba nada más la policía. Y dice, no, señora, te vamos a llevar a ti. No, me decía mi nombre. No, Jessica, vamos a llevar a ti otra vez al orfanatorio. Pero tu hijo se va a quedar aquí. Porque la señora que me estaba cuidando la reportaba, como ella haría un policía retirado, harían sus compañeros, ¿no? Entonces ella decía que, hablaba la policía, decía que yo quería correr de su casa con mi bebé. Y por eso, por la protección de mi hijo, estaban poniendo a mi hijo en custodia protección en su casa de ella y me estaban llevando a mí al orfanatorio. Y yo me recuerdo diciendo, ¿sabes qué? Te lo voy a decir en inglés porque no quiero que esté mal interpretado eso, porque es muy importante eso. Yo me recuerdo diciendo en inglés, I wish I could blow up the whole foster care system, but I don't have the heart to do it. Y me llevaron otra vez a la hospital psiquiátrica abajo de un Baker Act de 72 horas. Porque decía que yo era homicidio. Puro por decir eso. Y eso, ¿qué crees que se miraba malo por mi caso? Por pelear mi hijo, ¿no? Entonces yo, después de pelear por mi hijo en un orfanatorio y todo, después de como 1 año y medio, me quitaron mis derechos.
y la señora quedó con mi hijo y la adoptó. Pero yo seguía en contacto con mi primer hijo. Toda mi vida. Y toda su vida de él. Mi mamá también ya otra vez volvió en mi vida. Después que nació mi hijo. Y tenía como 2 mamás. Siempre decía mi hijo, tengo 2 mamás. Y mi mamá también, su nana, decía nana a mi mamá. Y después de unos años yo se di cuenta que esa señora le hacía todo eso porque ella no podía tener hijos. Y que estaba buscando un hijo para adoptar. Y entonces me pusieron en una trampa. Sí. Y, ¿pero lo trataban bien? O sea, ¿ella lo trataba bien a tu hijo? Sí, la trataba bien a mí también. Pero la manera que hacerlo no fui como tenía que hacer. Mi hijo a los 10 años se dieron cuenta que tenía cáncer. Y ya falleció cuando tenía 17. Perdón. Falleció, yo estuve aquí en México. Y no podía irme a su funeral. Fue muy difícil para mí. Porque lo que sea que yo nunca, con mi primer hijo, sí fui su mamá. Pero no como debe que hacer, porque él ya estaba adaptado. Y yo tenía que ser mi amiga hasta este mismo momento. Estoy en contacto con la muchacha. Porque por los recuerdos de mi hijo. Y yo tenía que hacerme fuerte toda su vida que estaba vivo mi hijo. Cuando estaba en el hospital, la primera noche que mi hijo enfermó, yo sabía, estuve ahí. Porque mi hermano, en ese tiempo mi hermano y yo tenía mejor comunicación. Y mi hermano me contactó, porque como mi hermano conocía más a la muchacha, me habló y me dice, ¿sabes qué? Tony, así se llama Tony. Me dice, ¿sabes qué? Está enfermo. Ella está en el hospital. Y me indicaba dónde. Y digo, ¿cómo que está enfermo? Está en el hospital. Dice, sí. Ya se la llevaron al hospital. Y mi hermano, para hablarme y para decirme qué estaba pasando, es muy raro. Es muy, muy raro. Entonces yo sabía que era algo en serio. So, a mí no me importaba que yo no tenía derechos o no. Yo estuve con mi esposo en ese tiempo. Entonces yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Ya tenía mi segundo hijo, ya tenía como uno o 2 años mi segundo hijo. Le digo, ¿sabes qué? Yo tengo que irme ahorita al hospital. Mi hijo está en el hospital. Mi esposo dice, pero tú no puedes porque ya no eres su mamá. Digo, no, siempre voy a ser su mamá. Yo me voy. El hospital haría como 45 minutos manejando. Y que me fui. Entraba al hospital, decía su nombre y que entro al cuarto. Y que ahí estaba la muchacha. Un poco sorprendida, pero ahí estuve. Y no me dijo nada. Me dejaba estar ahí con él y todo. Me dejaba acariciarlo, me dejaba poner sábana en la cabeza y todo, ¿no? Mi hijo tenía 10 años. Entonces, después de eso, sepamos cuenta que él tenía un tumor en su riñón. Que le quitaron su riñón y el tumor. Pero dentro de 6 años volvía a crecer en diferentes partes y por fin ya no podían quitar más. Mi hijo también es muy conocido en las redes sociales porque peleaba mucho. Mi hijo peleaba mucho por más dinero de Javier Gobierno por los estudios de cáncer y todo eso.
La muchacha sí hacía un buen trabajo ayudando a mi hijo a hacer una vida bien antes que falleció. Tenía una vida muy buena mi hijo. Y le digo gracias que sí, porque nunca sufría de soporte emocional ni cosas así, ¿no? Entonces, yo estuve aquí en México, llevaba como 1 año y medio, estuve trabajando, que me marcan que él falleció y tenía que mirar su funerario virtualmente. Y de aquí, yo no podía regresarme allá. No, en ese tiempo yo no tenía dinero para irme para atrás. Entonces, es la única cosa que yo creo que a veces sí me arrepiento un poco. Pero si yo me fui a mirar un poco estúpida ahí, ¿no? Porque yo no era su mamá. Y hay gente que no entiende lo que pasó. Ni mi hijo sabía la verdad. Él pensaba que yo la puse por adopción. Y eso no fue la realidad. Porque yo toda su vida de él la escondí por 17 años o 16 y media. Yo escondí la verdad. Escondí la verdad de la trampa que me pusieron. Yo peleaba como por 1 año y medio en la corte antes que perdí mis derechos. Dentro de una semana perdiendo mis derechos, yo volví a correr del orfanatorio. Y yo nunca volví a mirarme para atrás. Me corrí. Yo en ese tiempo yo tenía 16 años y media. Y ya estaba bien traumatizada de la que pasó conmigo. Y me metí bien feo en la droga. Bien feo. Bien feo. Entonces me llevaron a un hospital psiquiátrico para hacer detoxificación. Y cuando estuve yo ahí, me compuse a hacer una detoxificación y todo. Y ahí empecé otra vez a ver mi hijo. Mi hijo ya tenía 2 años y medio. 3 casi. Empecé a mirar a mi hijo. Acabé mis estudios. Terminé mi prepa. Yo siempre me gustaba estudiar. Yo era muy bueno para estudiar, para leer. Yo terminé mi prepa. Y saqué mi diploma y todo de high school. Y saqué muy bueno mis calificaciones. Saqué niveles de mi segundo año de colegio en mis niveles de leer y escribir. Y todo saqué muy bien. Hasta la tengo todavía la hoja allá en mi casa. Y mi diploma de high school y todo. Y me seguí en comunicación con mi hijo, con mi mamá. Pero ya falleció mi mamá. Mi mamá ya se falleció. Entonces, mi hermano tenía 15 años. Yo tenía que cuidar a mi hermano porque se terminaba sus estudios, porque su papá se puso alcohólico y no podía. Cuando yo podía, yo la fui a su escuela, la levantaba, la volvía a llevar a estudiar y hasta que se terminó su prepa. Y de ahí ya él se agarró su apartamento con su novia. Todo eso. Es otra historia, mi hermano. Y ya a los 21 años me volví a caer en problemas de droga. Y conocí a mi esposo. Y yo encontré trabajo. Yo paré así la droga. Es lo que te iba a decir. Ajá. ¿Tú cuánto tiempo tienes limpia, digamos? Ahorita, mi segundo hijo tiene 16 con 2 meses, entonces casi 20 años. Wow. 20 años. Pero la última vez cuando conocí a mi esposo y me puse limpia, yo tenía que hacerlo sin nada. Yo mismo.
Yo me recuerdo que mi esposo me dejaba estar durmiendo en el sofá. Y yo dormía días y días y días. Nomás me levanté, comía, me bañaba y otra vez. Así, como una coma. Como una coma por días yo estuve así. Hasta que por fin yo tenía la fuerza para levantarme y buscar trabajo. Y yo me embaracé 3 años después, no, 2 años y medio después que conocí a mi esposo, que conocía yo a mi esposo y tenía mi primer hijo con él, mi segundo hijo. Y ahí vivimos bien, no metemos en problemas ni nada. Y poquito de poquito, porque ahí también era barrio, estaba más chiquito la casa y todo, volvimos a mover a otra casa. Y mi esposo encontré trabajo que pagaba más. Y yo encontré trabajo que me pagaba más. Entonces movemos a otra casa mejor. Y compramos otro carro. Ya después de ahí ya pasó como 6 años, ¿no? Juntos. Y otra vez, de poquito, en la otra casa empezamos a crecer, a comprar las cosas, a mantener a mi hijo bien. Entonces ya mi hijo tenía 5 años y medio cuando empezamos a tratar de tener otro hijo. Yo quería una niña. Uh-huh. Y me empecé a perder embarazos. Me perdí un ectópico. Me quitaron todo este lado. Me perdí un embarazo parcial molar. Me perdí otros 2. Gemelos. Me perdí gemelos a 4 meses. Me perdí una niña a 22 semanas de gestación. Y después de tantas veces, la última fue la ectópico y me quitaron todo mi tubo y mi ovario por un quiste que tenía de tamaño así. Entonces me dieron 50% chance de tener otro bebé. Y yo tenía miedo que nunca fuera a tener mi última. Pero ya pasó. La doctora me decía, porque me volví a engordar con todos los embarazos, ¿no? Me engordó. Entonces yo era doble de la que estoy ahorita. Y yo tenía que bajar peso. El doctor me dijo para ver si podía embarazarme. Y yo tanto que quería un otro bebé, diario me fui a dejar a mi hijo en la escuela. Me fui al gimnasio 1 o 2 horas diario, 1 o 2 horas. Ya dentro de 3 meses me bajé como 20 libras. En como 3 meses. Entonces me embaracé y esta vez no la perdí el bebé, pero nació prematuro. Y ya después de ahí ya van la historia de que deportaron a mi esposo. Ya cuando mi hijo tenía 12 meses. ¿Nos podrías contar para las personas que no te conocen cómo fue que llegaste a México? Sí, para los que no me conocen, yo llegué a México manejando porque mi esposo salió de mi casa en los Estados Unidos, en Bradenton, Florida, para ir a trabajar. Y el ICE estaba afuera de la casa con una foto de otro hispano, no sé de dónde era, indicando que estaban buscando a ese señor. Y yo tenía 5 años ahí viviendo en mi casa. Nada más que yo creo que fui como una de las estrategias que usan ICE para agarrar a los inmigrantes. En ese tiempo yo no sabía, ni mi esposo sabía, ¿no? Pero ahorita con todo lo que está pasando ya aprendí. Pero enseñaron la foto a mi esposo y preguntando que si este muchacho vivía en mi casa. Y mi esposo dice no. Entonces entró por su matrícula cancelar por enseñar una identificación, porque pidieron una identificación. Y es cuando yo estuve durmiendo, porque era como las 6 de la mañana. Y me desperté mi esposo, me dice, no, está la inmigración allá afuera. Está preguntando por un muchacho, entré por mi matricular. Entonces me levanté yo para ver qué estaba pasando, ¿no? Y que salgo
y veo ahí, y cuando él entregó su matrícula consular, se fue uno de ellos a su carro a checar en el sistema por radio y salió que él no tenía papeles. Entonces se la llevaron ahí. Dice, no, tú no tienes papeles, vas con nosotros. Y yo estaba ahí diciendo, no, en ese tiempo yo tenía un hijo que tenía 12 meses, apenas un año, y nació prematura. Entonces estaba yendo y tenía neutropenia, y no producía los globos blancos por sus defensas. Y tenía también un sople en su corazón. Pero ya se compuso, gracias a Dios, ya tiene 11 ahorita. Pero en ese tiempo todavía estábamos yendo del hospital mucho porque siempre pegaba fiebres y convulsiones con las fiebres que subió y todo. Entonces, yo apenas empecé a trabajar. Yo llevaba como 2, 3 meses trabajando. Y yo estaba trabajando en un 7-Eleven nada más en esos tiempos. Porque por mi historia es el trabajo que yo podía encontrar, que podía trabajar y poder mantener mis hijos en la misma vez. Entonces, no ganaba yo bien, ni para mantener a mi familia si algo pasaba, ¿no? Y me preocupaba más porque mi otro hijo en ese tiempo tenía casi 8 años y él tenía problemas behavioral. Tenía De comportamiento. De comportamiento. Portaba muy activo. Era muy activo. Brincaba como un champolín. Entonces yo estuve yendo 3 veces a la semana a terapias de sensoría por jugar con un señora de terapia porque él podía aprender a controlar sus impulsos y que tenía. Y Javier Gobierno, los doctores querían que yo le pusiera medicamento a mi hijo. Y por la historia que yo tenía cuando estaba chiquita, yo decía que no, pero yo la llevo a terapia. Entonces yo estaba llevando la terapia y todo. Entonces cuando llevaba a mi esposo me paniqué, porque yo también acaba de pasar, yo tenía posparto, depresión. Y de verdad me dan vergüenza, pero me fallé como madre en esos tiempos. Y yo acabo de salirme de un hospital psiquiátrica, pero estuve ahí como 2 semanas porque tenía como 1 mes y medio que me traté a matar por la postparto que yo tenía. Y tomé un frasco de medicamento y mi amiga me la encontré con mi niño en mis brazos y inconsciente. Entonces marcó a mi esposo venía y se fue a mirarme en el hospital. Y en ese tiempo estábamos en una posición muy, muy, muy delicado en ese tiempo que agarraba a mi esposo. Y entonces, con todo lo que estaba pasando con mi hijo chiquito, con mi medio hijo, y luego yo sí tengo otro hijo que falleció de cáncer. En ese tiempo mi hijo todavía estaba vivo, pero también estaba enfermo de cáncer. Entonces, con eso estaba muy difícil por mí, cuando la agarraron a mi esposo, porque aparte que yo estuve en tratamiento por mi depresión postparto, porque mi embarazo fue muy duro y mi hijo nació a las 29 semanas de gestación. Entonces, fue muy difícil ese tiempo, lo que sea que mi hijo tenía 1 año, pero casi vivimos en los hospitales con lo que estaba pasando con mis hijos. Entonces, y para mantenerlos, yo trabajando tiempo parcial en la 7-Eleven y todo. Entonces, mi esposo me apoyaba mucho, aparte que él trabajaba y él es quien me mantenía a mí y a mis hijos. Pagaba todo, mis carros, mi casa, la renta y todo, porque él ganaba $20 la hora en esos tiempos. Y yo nada más con mis $8 la hora, ¿cómo fui a mantener a mis hijos? Y aparte que era buen papá, me cuidaba cuando yo estuve en el hospital, él cuidaba a mis hijos, me apoyaba a mí, me decía, no, ¿por qué hiciste eso? Si te quiero mucho y todo.
Y yo sé como madre en ese tiempo no fue mi culpa porque fui la depresión que me pasó. A veces a muchas mujeres sufren de eso. Específicamente si su embarazo y su parto fue difícil. Y para mí sí fue un tiempo muy duro. Y por eso yo tomé la decisión a vender. Cuando ya la llevaron, yo estuve en la puerta llorando. Y mi hijo de 7 años se despertó, porque ya casi haría tiempo también para despertarlo, para ir a la escuela. Y venía y la vieron que estaba con sus manos atrás y encadenado. Y me dijo, mamá, ¿qué hacía mi papá? ¿Por qué está llevándolo? Y como venías en ropa normal, en un carro normal, no era como un carro de policía, ni decía ICE ni nada. Ajá. Era ropa normal y todo. Entonces yo tenía que explicar, no te preocupes, tu papá no hacía nada. Fui porque no tiene papeles tu papá y están llevándolo. Y todos estaban ahí. Y yo empecé a gritar a la ICE, empecé a gritar yo que estaban fallando porque estaba llevando a la papá de mis hijos. Yo me recuerdo gritando y llorando, pero todavía dentro de mi puerta de la casa. Pero yo pensé en mis hijos, les digo, yo no puedo no puedo perder el control yo mismo, a enojarme, a aventar piedras de su carro, o a pelear físicamente, sino mis hijos con quién se queda. Entonces yo no me lloraba, ellos se fueron, me sentí yo en la sofá con mi hijo y empezamos a llorar. Y eso es cuando salió mi mejor amiga, ella mi vecina. Y salió ella, venía y me abrazó, estaba ahí conmigo. Y yo le digo, ¿qué hago? ¿No? Y yo pensé, por mi hijo es mejor que tomamos el día como algo normal. Entonces la vestí a mi hijo para escuela, la llevé a escuela, pero yo sé que mi hijo estaba afectado. Entonces yo me recuerdo vayendo a la oficina de la escuela. Y como la mayoría de las personas que trabajan ahí son hispanos. Entonces la secretaria de la oficina en la primaria de mi hijo era hispana, chicana. Y la expliqué, mira, necesito hablar con allá en Estados Unidos se llama guidance counselor de la escuela porque apenas en la mañana pasó eso. Entonces me llevó a mí y a mi hijo en la oficina es como un terapeuta que cada escuela tiene en Estados Unidos. Y hablamos ahí con ella, hablamos con la principal de la escuela, que también era hispana, y ellas me apoyaron a ir con unos abogados, me apoyaron a ir con una estación de radio, me apoyaron a hacer entrevistas con las noticias, me apoyaron a ser activista. En 2 días ya estaba en la tele, ya estaba en la radio, ya estaba hablando con abogados, investigando qué podemos hacer, ¿no? Si tenía chance, si yo fuera a buscar la manera, a pagar dinero por un abogado para pelear su caso, ¿no? Y los 3 abogados que yo conocía, uno era de Tampa, de una asociación muy grande. Y me dijo, no, puro por empezar tu caso son $5,000. Y le digo, no, tengo que mantener a mis hijos. ¿Cómo lo voy a hacer? Aparte que también estuve yo mandando dinero cada 3 días a mi esposo que estaba ahí en Miami en detención. Entonces, les digo, no tengo. ¿Cómo? Si estoy mandando a él, estoy pagando porque cuida a mis hijos mientras que yo trabajo. No puedo. Y en ese también mi esposo se puso bien mal en la cárcel. Se sufre todo el día hasta este día. Se sufre de presión alta. Entonces, él estaba bien enfermo. Me daría miedo, y todo, y me dan porque sufre todo el día, de que se fue a pegar un infarto. Solo digo, no, mejor vamos a México. Ya hablé con sus hermanas, ya hablé con su mamá, y él también hablé con unos. Le digo, están apoyando a nosotros. Le digo, voy a vender todo y voy a manejar a México. Manejaba yo de Naples, Florida,
hasta Texas, en la frontera de Texas, en McAllen. Y en McAllen, Texas, yo quedaba con una amiga mía. Tengo una amiga, todavía vive ahí, todavía estamos en contacto. Y quedamos la noche ahí con ella. Y en la tarde del siguiente día, le digo, decía muchas gracias a mi amiga y pasé la frontera manejando. Manejaba, me perdí, porque yo debía acabar a Ciudad Victoria manejando. Y me perdí y me fui casi a Monterrey. Casi, estaba en la carretera dentro de Monterrey y Ciudad Victoria. Pero me fui mal, entonces sería como las 3 de la mañana y yo estuve ahí y hasta me daría miedo. Le digo, no hay nada, no hay nada, ni carros pasaban ni nada. Le digo, no, por la seguridad de mis hijos, apenas pasé como un hotel y miraba como una puerta que se abría y cerraba. Digo, me voy a parar ahí. Y me fui. Y quedamos hasta como las 8 de la mañana ahí. Y dormimos un poquito y me levanté. Y el dueño de ahí me dijo, con cuidado, porque a las 9 hay checkpoints. O hay partes donde se paran los carros. Y unos no son policías. Son gente que se secuestran. Y yo, ¿qué opción tenía? Le digo, ya estoy aquí, tengo que irme. Entonces me fui. Y manejaba, y qué tal que sí me pararon un checkpoint. Bueno, la noche que yo estuve manejando que me perdí, me paró también un policía. Era como las 2 de la mañana, eso es cuando me asusté. Y luego le digo, no, y le enseñé los papeles y todo, me indicaban, ten con cuidado, me dejaba ir. Porque estaban unos borrachitos ahí diciendo, ya déjala. Y luego como vieron que ellos estaban mirando las borrachitos, yo creo por eso me dejaba ir. Eso fue como las 2, 3 de la mañana. Después me fui al hotel. Luego cuando me pararon en el checkpoint, no, era como las 9 de la mañana, como me indicaba el muchacho del hotel. Y yo sí me paré y todo, y enseñaba mis papeles, y yo me recuerdo diciendo, cuando me preguntaba qué hacía yo en México, le digo, no, yo estoy aquí porque me deportaron a mi esposo, y yo ya odio a mi país. Ajá. Mejor me voy a quedar aquí en México. Y enseñaba unos documentos porque yo tenía todo legal. Tenía seguro para manejar mi carro en México, tenía todo, mis papeles, los papeles de los niños, todo tenía en regla. Entonces me habló uno de sus camaradas que estaba trabajando ahí, venía y estaban así, ¿no? Ajá. Y luego me dice, no, ya te puedes ir. Y me dejaba pasar. Imagínate, en mi carro yo tenía una computadora. Tenía una televisión. Tenía bolsas atrás llenas de ropa. Toda la que tenía. Pero la tenía tapado. Y mis 2 hijos. Entonces, yo me recuerdo que mis cuñadas me indicaban, no te pares para nadie, ni la policía. Pero yo, como no era acostumbrada, me paraba. Pero me tocaba fuerte porque yo era honesta. Uh-huh. Y como yo era honesta y ya sabes, como yo no tengo filtro. Entonces, como indicaba, yo creo que esa es la que me salvó de ser secuestrada, porque yo decía la verdad, que yo estuve aquí porque mi país me hacía enojar y deportaron a mi esposo, entonces yo venía para acá para vivir. Y la manera que yo decía era realística, porque era la verdad. Entonces, me seguí en el camino. Me fui por Tampico, eso es después que pegó un huracán, que apenas pegó un huracán en la costa donde estuve manejando. Entonces, hay unos pueblitos que tenía mucho lodo, y yo venía una troca que tenía llantas de 24, de chrome. Por eso también yo creo que me trataba mucha gente por la troca que yo tenía con las llantas de chrome y todo, de 24 y todo. No, era chida mi troca. Sí, la quería mucho mi troca. Pero yo manejaba mi troca hasta fuera de la ciudad, en las montañas. Y ahorita yo creo que se llama Tulancingo. Por ahí me quedaba. Okay. Ahí en Tulancingo, en la carretera de Poza Roca hasta la Poza Rica, hasta la ciudad. Por Tulancingo, yo me recuerdo parando ahí en una, como venían donde pagan en los tolls.
¿Caseta? Ajá, en la caseta. Y hablé con la policía que estaba ahí parada en la caseta. Le digo, ¿puedo esquinarme aquí, pararme aquí? Porque viene mi cuñada por mí. Porque era bien nubleado. Y yo nunca manejaba por las montañas. Y yo me asustaba porque se puso tan nubleado y estaban haciendo construcción en esa carretera en ese tiempo. Entonces yo no podía ver. Y me daría miedo que se me fui a chocar a algo abajo de la montaña. Porque van adentro de tonales y todo. Y venían las trocas con sus luces y toda casa me matan también. Me asusté. Le digo, no puedo ver, no puedo nada. Ni sé cómo bajarme de aquí. Entonces le digo, por la seguridad de mí y mis hijos, es mejor que hablo a mi cuñada. Ya estoy a punto de llegarme afuera de la ciudad. Hablé a mi cuñada y venía con su esposo y su hermano de su esposo. Y uno manejaba mi troca y otro se manejaba su troca de él. Y me manejaban hasta su casa. Wow. So, llegué hasta la ciudad, como 1 hora y media fuera de la ciudad. ¿Cuánto tiempo hiciste desde que saliste de tu ciudad allá en Estados Unidos hasta llegar a México? Bueno, a la Ciudad de México, ¿verdad? Sí. Era el destino final que fue. Me llegué a Nesa. Okay. Nezahualcóyotl. Como 2 días y medio, yo digo, Okay. 2 días y medio por ahí. ¿Cómo dirías que fue el recibimiento que México te dio a ti? En la frontera fui un poco miedo porque me siguen parando mucho las policías. Me asustaba mucho. Pero yo estuve como corriendo de adrenalina. Tengo que llegar. Por mis hijos tengo que llegar. Pero cuando yo llegué me recibieron muy bien. No tenía nada de problemas, parte que me pararon. También yo paré en la aduana por no tener problemas también. Paré yo en la aduana mexicana. Y yo decía, mira, llevo mi televisión, pero está usado. Llevo hay algo que tengo que checar en customs. Los papeles de mis hijos. No podía firmar sus pasaportes cuando cruzamos la frontera. Estaban vencidos. En mi hijo chiquito no tenía. Porque yo estuve en el proceso de hacerlos, pero mi esposo no podía firmar. Y tenía que firmar los dos. Pero como estaba él en la aduana, o ahí en la ICE, no podía firmar sus papeles para terminar el proceso de sus papeles de pasaportes. Entonces yo pagué. ¿Así? Yo tenía que pagar ahí. Y ellos pusieron la FM y todo eso. Porque pasé mis hijos así. Y cuando ya venía mi esposo, sí me fui a terminar el proceso ahí en la embajada de Estados Unidos. Y sí, ya tienen sus papeles ya. Pero en ese tiempo no. Y sí, eso fue la primera cosa que yo y mi esposa hacemos cuando él llegó. Claro. Dentro de como 3 días ya estábamos en la embajada terminando el proceso. Oye, Jessie, ¿tú todavía tienes familia en Estados Unidos? Tengo a mi hermano, pero desde como 3 años ya no habla conmigo. La última vez que yo hablé con él, primero yo estuve aquí 3 años y él seguía hablando conmigo y todo texteando. Después por 2 años nunca me contestaba y yo puse un mensaje a mi hermano directo en público en el Facebook. Y cuando hacía así en el Facebook, mi hermano me habló, me dice, ¿por qué la pusiste en el Face? Yo tengo gente de mi trabajo que son en mi Facebook y todo eso. Le digo, perdón, ya llevas 2 años sin contestarme, ¿qué quería que hacía? ¿No? Dice, no, pero perdón, pero cuando tú te fuiste a México es como yo ya no tengo hermana. Y eso yo creo que es porque mi hermano se enojó porque yo no fui a su boda. Pero yo tenía como 2 años aquí cuando él se casó. Si ni me fui a la funeraria de mi hijo, ¿tú crees que puedo ir a tu boda? Así le decía. Le digo, no fui al funerario de mi hijo. ¿Y tú crees que podía ir a tu boda?
Y ya de esta vez ya llevamos casi 3 años que ya no habla conmigo, ya no me contesta mis llamadas, ni mis textos, ni nada. Justo, ¿tú extrañas tener contacto con familia? Yo no sé quién es mi papá. Mi mamá no sabía. Ella pensé que mi papá era un muchacho de Checoslovaquia. Ahora se llama Czech Republic. Pero fuimos cuando yo tenía 6 años, cuando Javier Gobierno me quitaban a mí de mi mamá, a hacer una prueba de paternidad y salió que él no era mi papá. Entonces mi mamá nunca me ayudó a buscar a la otra persona según que podía ser mi papá. Y se fue a su muerte con este secreto. Y entonces, del lado de mi mamá, mi abuela también, mi mamá también vivía en orfanatorios. Porque mi abuela tenía esquizofrenia, paranoia. Y se cortó sus venas enfrente de mi mamá con la puerta bloqueada. Entonces también se quitaron a mi mamá de mi abuela. Yo nada más la vi a mi abuela como 2 veces en toda mi vida. Según mi mamá quería protegerme de ella. Wow. Y ya también mi abuela ya también se falleció cuando yo tenía 8 años. Y entonces el náhuatl de mi abuelo, de mi abuelo, la papá de mi mamá, pero él falleció cuando mi mamá tenía 9 meses de edad en un accidente de carro. Wow. Entonces, sí, mi mamá no, mi abuela se traumatizaba, mi abuela, cuando tenía 6 años de edad, porque se quemó todo su cuerpo en un incendio en su casa. Entonces mi abuela haría bien mal de la mente y se debía que tener hijos, mi abuela. Y mi mamá, entonces yo creo que también, como ella me tenía bien joven también, tenía 18 cuando mi mamá tenía a mí, y tampoco no tenía familia mi mamá. Entonces yo creo que hasta mi mamá estuvo en el mismo orfanatorio cuando estaba embarazada conmigo que yo estuve cuando estaba embarazada con mi primer hijo. Wow. Sí. Entonces mi mamá, no sé por qué nunca me quería decir quién era mi papá, pero mi apellido viene de mi abuela, de parte de mi mamá. ¿Tú puedes regresar sin problemas a Estados Unidos? Sí, mi pasaporte siempre está vigente. Okay. Yo puedo ir y venir. Yo nada más aquí, como tengo mi residencia permanente en México, aquí en México tengo que indicar a la aduana mexicana 3 días antes que me voy a viajar. Sí tengo que decir a dónde voy, cuánto tiempo voy a estar ahí y cuándo voy a regresar. La vez pasada me decías que estabas a punto de tener nacionalidad. Quiero sacar mi ciudadanía, nada más que trabajo mucho y tengo miedo, la verdad tengo miedo. Tengo miedo de sacar la ciudadanía. La razón es porque como me estudio mucho en mi trabajo y me estoy abajo de mucho estrés todo el tiempo, ya estoy siendo más grande que antes. Mi mente ya no se retiene la información como antes. Y yo estudio las preguntas que me van a dar en el examen para sacar mi ciudadanía. Pero me da miedo que no lo voy a pasar. Porque yo sé que dicen que no está tan duro, pero no son preguntas solamente de la historia. No. Son preguntas como, ¿quién fui esta actriz? Sí. ¿Quién fui de la música? Sí. ¿Quién fue la persona de de este lugar y que quién sabe qué? Entonces no solamente es historia, es también cultura y todo eso. El otro día estuve yo y mis hijos jugando una trivia en la televisión y que sale una trivia de la historia de México. Ajá. Y que sale preguntas como la que sale ahí en la examen de ciudadanía. Pero eso es lo que me da miedo, que no voy a pasarlo porque yo no veo la tele. No veo la tele. Sí. Yo veo Netflix y películas cuando tengo chance en mis 2 horas y media de
commute que tengo en el Mexibus y todo, pero no, yo casi no veo películas y todo eso. Y sí sé mucho la historia de México. La Castillo de Chapultepec, la Veracruz, la batalla de Puebla, el 5 de mayo, la batalla en la frontera con los Estados Unidos, también las diferentes batallas con la Francia, ahí en Chapultepec. Todo eso, yo sé las cosas así. Yo también sé la independencia de México, la día de revolución, todo eso yo sé. Pero las actrices, las mejores artistas, hasta sí sé de Frida Kahlo y todo eso, ¿no? Y sé de las diferentes presidentes de México en la que hacía. Sé la himno nacional de México, pero no lo puedo cantar. Entonces no es como no sé, pero no lo puedo pronunciarlo. Mi pronunciación todavía me falla. Yo sé de dónde venía la palabra gringo. A ver, cuéntanos. Pues según que viene, cuando estaban ahí en la batalla arriba en Chapultepec, que estaban vayendo, las de Estados Unidos venía con la de Francia, y estaban peleando con México ahí arriba en Chapultepec, y cada vez que las gringos se fueron a ir más adelante en sus filas por pelear con los mexicanos, siempre escucharon Green, go. Green, go. Entonces por eso venía la palabra gringo. Quién sabe si es la verdad, pero esa es la que yo he escuchado. Hay varias teorías. Sí, hay varias. Yo he escuchado como 3, pero esa es la que me gusta más. Claro. Oye, Jessie, pero en el corazón, ¿ya te sientes mexicana? Sí, porque cuando yo estuve en mis malos tiempos, cuando tenía yo 12 años, la familia que me cuidaba, cuando estuve en ese parque sentado y ese niño de como 16 me llevaron a trabajar y luego me pusieron a vivir con esa familia. La chicana que me sacó del parque 1 año y medio después para ayudarme. Las chicanas en Texas que me ayudaban para buscar trabajo y para curar mi ojo. La gente que nunca hablaba policía cuando sabían que yo no era mayor de edad, pero mi posición en los orfanatorios fui peor que trabajando en los campos ilegal. Yo era ilegal, básicamente, de 12 años de edad, en más o menos las temporadas que no estuve en la calle o estuve en los orfanatorios, yo vivía como un inmigrante, porque no podía usar mis documentos. Yo me siento también como un inmigrante mexicano o hispano, y yo amo a México. Y si yo podía decir a Claudia Sheinbaum que podía darme mi ciudadanía antes que yo tenía que hacer los exámenes, yo la podía pedir, pero yo no quiero brincar las cosas. Yo quiero hacerlo como las demás, porque yo no soy una persona especial que digo, no, dame eso porque la quiero tanto a México o eso. No, yo quiero hacerlo a una dirección que todo se debe que pasar. No quiero brincar las burocráticos, ¿no? Si me quiere dar está bien, pero no quiero brincar. Pero no quiero brincar las pero no quiero brincar los burocráticos, porque normalmente así no estoy. Pero si me la quieren dar, si no tomar ese examen, yo te la pago la que cuesta el examen, si quieres. Eso claro, no, sí. Yo trabajo mucho y sí puedo guardar para pagar. Eso no hay problema. No soy rica tampoco, pero por las cosas que necesito, yo guardo para pagar. Pero no quiero. Mi problema es que tengo miedo que no me voy a retener toda esta información. Jessie, hablando un poquito de este tema de la migración, no podemos dejar pasar este tema. Todo lo que ya estaba feo desde que te entrevisté la primera vez, ahorita todavía se está poniendo peor. ¿Qué opinión te merece? Well, está bien loco, pero el problema es que tiene tanto poder. Yo nunca en mi vida he visto un persona en una posición de presidente o presidenta con un poder en el mundo con la que él tiene.
él está casado con una persona que es inmigrante. Apenas en su primera presidencia sacó sus papeles por sus suegros, porque también estaban en Estados Unidos ilegal, si me recuerdo bien, en su primera vez de presidencia. Entonces, qué hipocrítico es un presidente para decir que se va a deportar. Y según nada más sería criminales. Yo no veo que está agarrando criminales. Y eso es lo que a mí me enoja más. ¿Cómo vas a ir a trabajos de personas que están trabajando en factorías, en construcción, en restaurantes, en los campos? Ahorita estaba repitiendo el güey. Porque ya salió que quiere dar documentos porque los farmers, porque sabe que está perdiendo dinero ahí. Pero, ¿qué es eso? Esos no son criminales. Esos son trabajadores que trabajan barato porque un país como Estados Unidos puede tener cosas baratos. Las casas, las construcciones, las fruta, la verdura, todo. Las calles que están hechas de asfalto, las concretos, la sheetrock, ¿cómo se llama esa? Que se ponen molding en las casas, los roofers. Todo eso está hecho por inmigrantes, los restaurantes. Yo lo hacía, yo vi cómo hacen. Y me duele mucho a ver que un presidente así en mi propia estado de Florida están haciendo sus cosas. Es racista. No hay otra palabra para explicar. Es cosas racista que está haciendo ese hombre. Porque yo vi hoy las noticias que se fue él a mirar la que dice que Alligator Alcatraz. Recuérdate en la mente, ahorita que estoy diciendo eso, que yo vivo en Florida casi toda mi vida. Yo había ido a los Everglades. Mi esposo estaba detenido en los Everglades casi, en la detención dentro de Naples en Miami, en la inmigración ahí. Entonces yo había ido donde están haciendo este campamento, se llama Alligator Alcatraz. Y cuando yo vi las noticias y la vi que estaban ahí cotorreando, volándose y riendo de la que van a poner a la gente ahí, me enojé, me sentía bien enojada. Digo, eso no es un juego. Eso no es un juego. Eso son personas. Eso son vidas de gente que nada más. Yo amo a México. Y cuando yo veo esas cosas en mi país, que por un hombre, él dice, no, brinca. Y la gente brinca. Y luego se toma decisiones sin las votos de Congreso y la Casa de Representantes. Y él mismo, él solo, se toma las decisiones por todo el país, va a ir a bombear a otro país que no tiene nada que hacer con inmigración, pero sí lo voy a tocar esa tópica. Para mí también me afecta. Yo estuve en un combi viniendo de trabajo, leyendo las noticias, y la vi un video de él hablando de eso. Y que me puse a llorar. Y tenía que hacer así, con mi chamarra, me puse a llorar. Porque mis sentidos de estas cosas que está haciendo me afecta. Me afecta porque todavía soy de allá. Todavía tengo hijos que tal vez un día van a querer vivir allá. Entonces me afecta porque yo veo que él está rompiendo todo lo que es Estados Unidos. Estados Unidos es hecho de inmigrantes. Estados Unidos es hecho de todo tipo de países, todo tipo de lenguajes.
y todo tipo de culturas. Entonces, cuando yo veo que está bombeando unos, o por la que sea, yo entiendo porque has estudiado yo. Yo sé que nada más hay 5 países en todo el mundo que tienen el derecho a tener bombas nucleares después de la guerra mundial número 2. Yo entiendo eso. Pero ¿qué derecho le dan a ellos 5 que no le dan a otro para crecer también? Eso está como diciendo, oh, si tú vas a crecer en cualquier cosa, le vamos a dar una bomba. Yo no estoy con Irán y no estoy con mi país, pero tampoco creo que eso es como debes que hacer las cosas. Si un país quiere crecer para ser a un nivel más alto en la protección de tecnología que tiene su país, para mí, ¿por qué no? Es como México. Si México quería crecer y ser la mismo, ¿la van a mandar una bomba acá? Ojalá que no. ¿Y por qué tiene que meter su nariz en otras cosas del mundo? Estados Unidos siempre se mete su nariz en otras cosas del mundo y después la toma. Es porque estoy protegiendo al país. ¿De qué estás protegiendo al país? Yo no veo que están haciendo nada a Rusia. Porque Rusia sí la van a madrear. Es la verdad. Por eso, ¿por qué crees que es amigos y se van besando casi las nalgas de uno a otro, Rusia dentro de Estados Unidos? Porque Putin es cabrón. Y Putin dice, a mí no me vas a mandar. Putin es cabrón. A mi respeto, pero es cabrón. Sí. Pero tengo mi respeto también. Por eso él no se meta. Estados Unidos nunca va a meter con Rusia por eso. Pero porque sí. Pero esa es mi opinión sobre las cosas esas. Pero la inmigración que está haciendo y otras cosas, a quitar los derechos de los niños que están nacidos en Estados Unidos, ¿qué es eso? Según que dice Trump, dice, es porque eso no estaba hecho por los inmigrantes, eso estaba hecho por los esclavos de África en la temporada de los esclavos. Y esa es New Age slavery that you're doing right now anyways, with the immigrants. So, para mí, es la misma cosa. Es la misma. Para todas estas personas, para todos estos migrantes que lamentablemente los están deportando a México, ¿qué les dirías? Sí hay vida aquí. Yo amo México, amo la cultura. Pero todavía con la cultura y la gente, y la persona, la comida, las bailes que con las vestimientos que se ponen bien bonito, las corazones que tienen los mexicanos, aquí no hay racismo. Aquí no hay racismo. Y eso es algo que yo amo en México por la cultura. Aquí en México sí te van a aceptar con brazos abiertos. Porque aquí yo diario voy en el metro, voy en las combis, voy en todo transporte público. Y nunca una persona me ha visto o me da una mirada como yo soy diferente que ellos, nada más porque yo soy gringa. Aquí también yo en mi empresa también hay haitianos. Tampoco a ellos la falta de respeto o la vean diferente porque son negros. Aquí una persona es una persona. La que es diferente es si tú eres una buena persona o eres una mala persona. Y eso depende de tus acciones. Aquí en México puedes crecer. Yo tenía que cortar madera. Yo me recuerdo, yo cortaba madera y la pusía en el boiler para calentar mi agua. La baño que tenía que hacerlo y un pared y todo, porque no tenía ni por dónde hacer el baño. Tenía un hoyo. Luego no tenía en dónde calentar la agua, tenía que calentarlo en la estufa y luego ponerla en cubeta y usar para bañarse. No es como yo no sé cómo es para estar pobre aquí en México. Yo sí sé cómo es. No tenía piso, no tenía techo. El techo era lámina.
En la noche de los gatos venía y arriba de la lámina y ay, qué miedo me dalía. Me dalía ratas. Una vez se salió una ratonzota así de la coladera. Oh. Y yo me fui a meterse de bañar porque me venía como a las 12 y llegué de la noche de trabajo. Y que mi esposo nunca se puse los tornillos en el hoyo de las pipas. Ajá. Que salió una ratonzota así. Y en ese tiempo no tenía puerta en mi baño. Y porque ni haría mi casa, haría de abajo. Y nada más haría una cortina. Y que el cuarto de mis hijos estaban afuera. Que sale la rata. ¡Fum! Y se mete abajo de la cama de mis hijos. Y yo a la 1 de la mañana así con un palo levantando a todo el mundo ahí. Todo el mundo. Y nunca la encontré hasta el siguiente día. Afuera de ahí, de nosotros, parte de la casa, se la encontré en otro baño enfrente. De que era de mi cuñada. Y ya la mataron, pero... Ay, no. So, yo sí sé que no es fácil. También, la única cosa que, gracias a Dios, aquí en México nunca he sufrido es falta de comida. En mi país sí. Yo sufrí cuando estuve chiquita y también cuando estuve en los orfanatorios y unas partes de sistemas de casas independientes de niñas. Yo sufrí porque no tenía dinero para comprar mi comida. Entonces sí me sufría allá antes que yo trabajaba, como antes que mis 12 años. Sí me sufrí de hambre a veces y cuando. Pero aquí nunca. Aquí en México yo nunca me sufrí de hambre. Si una persona tiene un taco, te van a dar en 4. Si hay 4 personas y nada más hay un taco, un cacho por ti, un cacho por ti. Nunca siempre se sobra. Y eso es algo que yo no estuve acostumbrada. Yo todavía a veces me escondo un barrita de chocolate cuando la tengo. Sí, es cierto. ¿Y sabes por qué? Porque yo no soy acostumbrado. Yo sé que es malo, porque mi hijo grande es, a veces sí, a veces no, porque es así. Pero mi hijo chiquito no. Él viene con sus chetos y dice, ten mamá, ten, a todos. Y así son en mi trabajo también, porque ellos ya crecieron aquí. Y a todos vienen con sus chetos de la... Y yo como, ay, pero yo quiero mis chetos por mí sola. pero esa es una mentalidad de allá, porque así es allá. Allá es por míos, y no te tengo que dar si no quiero. Pero aquí es míos, pero te lo voy a compartir. Te lo voy a compartir la mía. Y eso es algo que yo creo que todavía tengo que aprender. Claro. Porque sí me escondo a veces cuando mi barrita es de chocolate. O me regaña mi esposo porque vamos a la centro de base, compro mi bolsa de chocolate suelto ahí. Y que me lo pongo ahí. Y que cuando él va por agarrar unos, ya no hay. Dice, ¿otra vez? Y digo, no fui yo. Sí fui yo. Sí la comí todos. Los chocolates me gustan. Y sí, pero aquí en México, lo que sea que está un poquito diferente en la tecnología y en los avanzados de el IMSS, porque si tienes dinero, si pagas un doctor bien, ¿no? Sí. Pero en el IMSS sí está un poco, para mí, comparado a mi país, está un poco atrasados por la gente pobre, ¿no? Pero ya está componiendo poco de poquito. Pero en México, la gente te va a querer más. Y vas a estar aquí con su familia. Aquí su familia está ahí. Allá hay mucha gente que lleva años trabajando. Yo y mi esposo crecemos de la nada allá. Y después tenía que crecer de la nada aquí otra vez. Y si yo puedo hacerlo allá y aquí con mi esposo, pero aquí me sentía mejor porque estaba con familia, entonces yo prefiero México. Esa es que ahorita ya tengo mi trabajo bien. Ya llevo 9 años trabajando en la empresa. Ya soy senior supervisor en mi empresa. Ya sé usar Excel, sé usar PowerPoint. Ya sé hacer muchas cosas que yo nunca pensé en mi vida que fui a tener. Y por eso también amo mucho a México. Porque en mi país no me dieron la oportunidad para hacer
crecer en un trabajo. Y aquí en México yo tenía la oportunidad a empezar de la nada y a crecerme a una posición muy alta y con gente que yo puedo entrar a mi trabajo y la gente ahí me tiene mucho respeto porque sabe que yo sé hacer mi trabajo y la hago bien y la tengo con respeto a todos que están abajo de mi jerarquía y que están arriba también. Yo porto con una persona como ellos portan conmigo, pero si yo estoy encargada de ellos, sí tengo que hacer mi trabajo. Pero la hago porque la quiero que ellos también crezcan. Oye, Jessy, acaba de pasar el 4 de julio en tu país, un día muy importante para ustedes. ¿Hay razones para festejar? No, este año no. ¿Por qué? ¿Qué vamos a festejar? ¿Un presidente que hace lo que a él le dan las ganas? Porque eso no es libertad. Eso no es freedom for all. Para mí no hay nada para festejar. No hay nada, ni si yo fuera a estar ahí, me fui a festejarlo. Para mí. Porque para mí la 4 de julio es independencia para todos. Y libertad para todos. Freedom for all. And ya no es así. Es nada más por los selectivos. Por la gente que tiene su piel de un color o que tiene dinero. Cuéntanos, yo sé que tienes también tu canal de YouTube, también tienes presencia en TikTok. ¿Dónde podemos saber de ti? ¿Dónde te podemos ver? Cuéntanos. Sí, mi nombre es Jessica Nalbach. Y de TikTok nada más Google es mi nombre. De hecho, aquí lo vamos a poner, lo vamos a Sí. estar poniendo aquí. Así, Sí. ahora sí. Y Jessy, de verdad te agradezco muchísimo la confianza, todo lo que nos has contado. Has tenido una vida realmente difícil. De verdad te agradezco muchísimo por la confianza, porque yo sé que estás muy ocupada. También muchas personas te han buscado y que, bueno, tengas la confianza de venir. Muchísimas gracias y te deseo mucho éxito. No, gracias a ti, Dani, por darme la oportunidad, por hacerlo con mi voz, porque yo he hecho también muchas entrevistas y nada más tú y un otro amigo mío me ha dejado la oportunidad para representarlo como se debe que hacer. No con representaciones falsas o a una manera que nada más se ve un aspecto. Y eso para mí es algo, por eso yo sigo viniendo contigo. Muchas cuando me gracias. invitas. Yo, Pero, a ver. unas cositas más. A ver. Yo quiero que toda la gente sepa cuenta que yo no hago esas entrevistas por atención. Porque hay mucha gente que dice, es porque esa gringa nada más quiere atención y habla. Eso es muy importante por mí, que no piense que yo hago eso por atención. Yo hago eso porque yo quiero que las demás personas sepan cuenta que sí se puede. Si yo podía haciendo todas las diferentes malas cosas que me ha pasado en mi vida, yo no quiero que una persona dice, pobrecito. No, yo quiero una persona que dice, wow, si ella puede, yo también. Si ella puede, la demás se puede. Yo quiero que la gente, 100% real, baby. 100% real. Nada falso aquí conmigo. Todo es realidad. Para mí, yo no me gustan las cosas falsas. Yo soy conocido por no tener mi filtro y así voy a ser. Exacto. No, y lo hiciste, muchas personas ahí salieron inspiradas y bueno, seguramente aquí también. Muchas gracias y nos vemos próximamente, ¿eh? Aplausos. ¡Viva México! ¡Viva tu gritito! Mi gritito. Eso fue mejor que la otra vez, ¿eh?